Un placer, mi nombre es Cristian Iriarte, soy estudiante de Comunicación Social y curso del cuarto trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad, en el área de Introducción al Cine, expondré sobre el cine venezolano como expresión cultural y artística. Primeramente, se denomina cine como arte cuando se crea una realidad partiendo de la producción de movimientos y sonidos. De esta manera, se forma una secuencia de escenas en las que se narra una historia. Asimismo, el cine es considerado un arte siendo una producción creada por el hombre, donde se establece algunos elementos para representar fielmente la realidad y así darle deleite al espectador, sin dejar de mencionar que ha ido evolucionando y perfeccionándose a través del tiempo. Como es sabido, cada país posee su cultura y cada nación se ve en la obligación de prevalecer y hacer valer lo propio. Para algunos autores como Wallace Stegner, la cultura es un todo complejo que comprende conocimientos, creencias, artes, derechos, morales, costumbres y cualquier otra capacidad de hábito adquirido por el hombre, tanto en tantos miembros de su sociedad. Asimismo, el cine venezolano como transmisor cultural se basa en que el cine es el medio portador del mensaje, donde se manifiestan y son consumidos por el público espectador, influenciando así en la sociedad. Por ende, la cinematografía venezolana se ha visto afectada a lo largo de su historia, de modelos cinematográficos foráneos, influyentes en la producción donde los valores culturales del país se han visto fuertemente influenciados por patrones que no son los propios. Por tal razón, se necesita rescatar la cinematografía nacional y educar al gusto del público con Star Sister, héroes de identidad nacional. Partiendo de este punto, me gustaría hablar sobre la historia y todo lo que ha transcurrido el cine venezolano, dejando en claro que el cine como transmisor cultural no es trabajo de una sola arte, y por tal razón, aunque es importante rescatar lo propio, el cine venezolano debe innovar y evolucionar sus filmes con temas de la actualidad e incluso más allá de lo nuevo, para que vuelva a ser renombrado a nivel mundial. Ahora, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, al noroeste del país, el empresario Luis Manuel Méndez adquirió un bioscopio de la Kinetoscopio Company en Nueva York y Manuel Trujillo Durán fue contratado por Méndez para trabajar su fotografía y operar el proyector. Ya el 28 de enero de 1896 se crearon las primeras películas rodadas en Venezuela, expuestas en el Teatro Barat de Maracaibo. La primera fue Muchachos bañándose en el lago de Maracaibo y la segunda, un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa. Estos fueron los primeros cortometrajes venezolanos. En los primeros 10 años de los 1900 ya Venezuela tenía el cine en forma, debido al kinetoscopio, el cinematógrafo, el proyectoscopio, el cromatógrafo, el magnetoscopio y el cinematógrafo de Darlot. Antes de la década de 1920, en Venezuela se proyectaron cortometrajes que abordan celebraciones nacionales, como la celebración del Día de Independencia, actividades deportivas como el hipódromo de Caracas, las cosas que se hacían en el hipódromo, y celebraciones religiosas, como la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Para los años 1916, el alto periodista Lucas Menzano dirigió junto al cineasta Enrique Silverman, La Fiesta del Árbol, primer film colaborativo en Venezuela. Luego se realizó la primera película documental llamada La Dama de las Cayenas, un título parodia a La Dama de las Camelias, reconocida novela de Alexander Dumas. En 1923 se creó la primera producción llamada In Triunfos Files, donde Harker Banzola y Jacobo Capriles hicieron películas como La Trepadora y años después Amor, tú eres vida. En el área documental de cine venezolano, en el año 1928, el Triunfo Files surgió en Barquisimeto, estado Lara, de la mano de Amabilis Cordero, dando con sus estudios permitió fundar Estudios Cinematográficos Lara. Ahora, la historia del ICN, Instituto de Cine Nacional, comenzó en el estado de Aragua, gracias al presidente Juan Vicente Gómez, que mandó a su nieto Antonio Delgado Gómez a estudiar cine con los hermanos Lumière en París.
Luego se fusionó con la productora Caifás, que se encargó de reproducir La Venus de Nácar, fantasía aborigen, conocida como primera película nacional con sonido no sincronizado, para luego la ICN tener su sede en Caracas, la capital del país. El tiempo que transcurrió entre 1927 hasta 1938, el cine fue financiado por el Estado y elaboradas en la Cinematografía Nacional. URIN, un instituto fundado por el presidente Juan Vicente Gómez, permitió que el Ministerio de Obras Públicas, con José Ignacio Cárdenas, que tuviera el objetivo de capturar y proyectar los trabajos que a ellos fueron llegados. En 1938 fue el estreno del cortometraje Taboga, donde se vio verdaderamente el cine sonoro en Venezuela. A finales de la década de los 30, Pablo Gallegos crea los estudios Ávila en la ciudad de Caracas y a principios del año 40 Guillermo Villegas Blanco constituye formalmente la empresa Bolívar Filmes, la cual crea alianzas estratégicas con el mexicano Rodolfo Espino y el argentino Lino Bellucci, red para producir largometrajes dentro de un esquema industrial. En ese momento, sus películas más conocidas fueron La Balandra Isabel, Llegó esta tarde, de Carlos Hugo Christensen. Llegó a ganar el premio a ser la mejor fotografía en la cuarta edición del Festival Internacional del Cine de Cannes en el año 1951. Ya para 1959, las películas documentales, por ejemplo, La Agalla de Margot de Vanna Farsers, logra el premio de la crítica en el Festival de Cannes, el mayor reconocimiento obtenido por una película venezolana. La misma Vanna Farsers fue nombrada directora de la Cinemateca Nacional de Venezuela para 1963. En 1973, la película Cuando quiero llorar, no lloró, de Mauricio Walacers, basada en la novela homónimas de Miguel Otero Silva, logró un éxito en taquilla, lo que comienza el cine social, muy famoso en los años 70, y cuyo máximos exponentes serían Roman Chalbautz, especialista con su Files, El pez que fuma, y Clemente de la Cerva con Soy un delincuente. Estas películas fueron muy famosas en la época. En el año 1984, 6 películas venezolanas se encontrarían entre las 10 mejores del país, más vendidas en taquilla. Pero en esa época el país surgió una crisis financiera donde repercutió en el cine nacional y su disminución en taquilla. Ya para los años 90 comienza muy bien el cine nacional, con películas sumamente importantes como Jérico, de Luis Alberto Mata, y en 1991 Disparen a matar, de Carlos Acerpúa, en la cual ganó un premio internacional en Huelva, España, ambas con gran éxito en taquilla y críticas. En 1994 se decretó la Ley de Cinematografía Nacional, en la cual se establece la creación de Centros Nacionales Autónomos de Cinematografía, que constituyó al Premio Alfonsine. Colaboraciones de James Bay y José Ramón Novoa en las películas Circa en 1995, Huele Pega de 1997, El Imperio de 1998, famosas en su época. Ya para la década del siglo 2000, la cinta Manuel Azáez de Diego Rúsquez logró un éxito inigualable, y en 2005 la cinta Secuestro Express del productor Jacobich se convirtió en la película nacional más mixta en Venezuela. Igualmente se consideró un éxito en sus ventas a la distribución Miramax para su comercialización a nivel mundial. Este mismo año se estrena El Caracazo, de Manuel Chalbautz, la cinta más costosa de la historia del cine venezolano, pero sin resultar con éxito en taquilla. En esta fecha entra en vigencia una reforma de la Ley Cinematográfica Nacional, donde se crean algunos cambios tales como un porcentaje de cuota en las pantallas venezolanas, además de fomentar una mayor participación de las empresas privadas en la actividad cinematográfica con diversos impuestos e incentivos fiscales. La cinta Elixis de Eduardo Araznat
Producida en el año 2006, fue estrenada el 29 de septiembre y es la primera película venezolana producida y distribuida por el Tenix Center y Fox y su división latinoamericana. Durante ese año se estrenaron 11 películas venezolanas en el país, siendo la más taquillera la cinta de Francisco de Miranda, de Diego Rísquez, cinta que fue financiada por el Ministerio de Cultura de PDVSA y en el canal Telesur. Hasta ahora, una de las películas más exitosas en el ámbito nacional, habiendo ganado el máximo galardón de Vía Rouge, 2 premios en edición 31 del Festival Internacional Mostrat de San Paulo y una postulación al Oscar en el presente año con la postulación de Mejor Película Extranjera. En el año 2008, el cortometraje Café de Lupe, de la directora Mariana Fuentes, se convirtió en el corto venezolano con la mayor aceptación en 30 festivales de cine a nivel nacional e internacional. El corto consta con la interpretación de uno de los actores más destacados venezolanos, entre ellos Alba Escobar, Mimi Lazo, Eric Wilfred y Gonzalo Cubero. Fue financiada por CNK. En el año 2010 se estrenan grandes filmes como Hermano, del director Marcial Razik, ganadora del Festival de Moscú como mejor película, igualmente postulada para el premio Oscar como mejor película extranjera. Sanaba Eva, protagonizada por Carlos García y dirigida por Fin Torres, que tuvo un reconocimiento por mejor película internacional en el Festival de Cine Latino. En el año 2011, la cinta El chico que miente, de María Tugas, fue seleccionado en el Festival de Berlín, convirtiéndose en la primera película en participar en tan ilustre competencia. En el mismo año, las películas Reverón de El rumbo de las piedras acaparan los premios educativos en el cine venezolano de Mérida, llevándose 7 y 6 galardones seguidos. Haswill Natal, Rosa del 2012, de Miguel Ferrins, muestra la realidad de un artista homosexual que repentinamente debe cuidar de su hijo adolescente. Estas son películas que ya para la época del 2012-2013 fueron renombradas precisamente en Venezuela películas nacionales, como también fue la de Pelo Malo, de Rondón, que muestra la historia de un niño con pelos rebeldes que quiere alisarse el pelo para su foto escolar y su mamá tiene que lidiar con esta situación ya que el niño tiene un afro que no le gusta, no está de acuerdo con él. Esto mostrando una reflexión sumamente importante de cómo debemos ser como personas y amarnos como somos nosotros mismos. Igualmente, en 2013, La Casa del Fin de los Tiempos, una película de terror grabada en Venezuela, hecha por venezolanos, en el mismo año también estaba El Libertador, protagonizada por Edgar Ramírez, un actor muy famoso e influyente, que habla de lo que fue la historia del libertador Simón Bolívar. Pero no menos importante, la producción de Papita Manito Tostón 1 en el 2014 y Papita Manito Tostón 2 en el 2017, película que muestra parte de la cultura venezolana cotidiana, como una comedia romántica donde muestra la historia de una familia venezolana y su afición por el béisbol. Ahora, hablando más en materia de lo que son las características del cine venezolano y cómo son sus películas, entre ellas se encuentra la proyección de los sentimientos. Cabe destacar que los venezolanos somos seres que sabemos expresar sentimientos y emociones, por ende son películas que reflejan mucho lo que es el odio, el amor, la risa, la tristeza, el nerviosismo, todo lo que tiene que ver con los sentimientos. La crítica social, donde se trata de crear perfeccionismo y al mismo tiempo profesionalismo, hablan de cosas verídicas, cosas que pasan. También está la propaganda, sin obviarla, porque se presenta mucho también, se utiliza como fuente de ingreso. Los temas comunes son núcleo también en la narrativa realista, porque hablan, como ya decimos, de la realidad de Venezuela y todo lo que pasa. Identidad sexual, ya que no se acuerda muy bien con el tema de los nuevos géneros como la homosexualidad, la bisexualidad. Entonces es muy tradicional, donde hombres y mujeres están juntos y de ahí crean familia. No se va de lo extratradicional, como esta película que salió en el 2013, si mal no recuerdo, de este hombre que descubre su homosexualidad. Son películas que son pocas, para decir así, nacionales. Y por último podemos hablar de la importancia del cine venezolano tanto para el país como para el mundo. El cine venezolano, por así decirlo, los venezolanos tenemos la peculiaridad de crear muestras de obras de arte
muy impactantes. Somos personas que llamamos la atención y por ende se refleja en nuestras películas. Pero ¿qué pasa? Se necesita de mucho material cinematográfico, mucha inversión de presupuesto, pero lo que sí contamos son con guiones realmente expresivos, importantes, significativos. Entonces, más que nada, con el área adquisitiva se pudiera mejorar todo lo que es el cine venezolano, que es muy rico, pero necesita innovación tecnológica y muchos otros factores que puedan influenciar de manera positiva al mismo. Esto, ya que hemos demostrado con estos festivales que se han dicho en esta podcast, que el cine venezolano gana premios y sus películas son buenas, pero necesita de apoyo de todo tipo. La gente en el exterior, muchas personas en Europa, en Argentina, en Chile, les gustan mucho las películas venezolanas, ciertas películas, claro está, porque en su gran mayoría no son de agrado público a nivel mundial. Pero hay películas que son sumamente significativas, además de ser patrimonio venezolano, son películas que han llegado a los corazones de personas alrededor del mundo. Y bueno, con esto quiero despedirme. Espero que les haya gustado mucho la información del podcast y los invito a ver estas películas renombradas que hemos dicho en el podcast, ya que son parte de la cultura. Innovar se necesita fortalecer, más que nada en la juventud, todo lo que tiene que ver con la historia y la cultura venezolana. Gracias.